por los 76 años de la victoria de la Gran Guerra Patria contra el fascismo, momento que devino símbolo de esperanza para la humanidad. Productores cubanos buscan alternativas para fomentar la crianza porcina pese al cerco económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. El sector ganadero fue uno de los más afectados por las medidas coercitivas durante el año 2020. Jornada de hondo regocijo constituye este domingo el Día de las Madres, cuyo amor a la familia es también soporte de la nación, según palabras del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. En esta emisión, testimonio sobre lo que representa ser madre y mujer cubana. Bienvenidos, es jornada del domingo 9 de mayo, precisamente en el que estamos festejando desde Cuba y desde varios países de Latinoamérica el Día de las Madres. Ampliamos de inmediato estas y otras informaciones. Acompáñanos. Ya ampliamos las informaciones. Es jornada dominical cuando el mundo rememora la victoria del Ejército Rojo en la lucha contra el fascismo. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, felicitó en su cuenta en Twitter al gobierno y al pueblo rusos por el aniversario 76 de la gran victoria de la Guerra Patria. Destacó que los cubanos siempre recordamos con admiración ese acontecimiento trascendental. Como parte del tradicional desfile militar desplegado en la Plaza Roja de Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, congratuló también a los veteranos, a los militares y a todo su pueblo. Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом. Россия последовательно отстаивает международное право, при этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России, наследники солдат Победы. И, конечно, наша совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей. Наши ветераны, их судьбы, их преданность Родине – это пример для нас, вершина, к которой мы должны стремиться, и утверждать значимость, ценность грандиозной победы в наших помыслах и поступках, в наших делах и будущих свершениях во имя Отечества. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура!
Momento emotivo que recuerda aquel instante hace 76 años cuando el 9 de mayo se cambiaba la brújula política de la humanidad. Avanzamos con las informaciones. La actualidad nacional la tenemos aquí presente porque Manuel Marrero Cruz es el primer ministro de la República de Cuba quien llamara a integrantes del sistema de gobierno del país en Artemisa, una de las provincias de la región occidental del país, a fortalecer la gestión de ese órgano por su impacto en la atención a los pobladores y en el desarrollo de los municipios. Marrero Cruz presidió una reunión de trabajo del gobierno provincial del Poder Popular en el cual fueron trazadas y se analizaron las respuestas de la administración hacia los planteamientos de los pobladores, el programa agroalimentario, el desarrollo industrial y también los proyectos de desarrollo local. Temas vinculados con el desarrollo de la vida económica y social de Artemisa analizó el Consejo Provincial del Gobierno del Poder Popular, reunión a la que asistió el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Al abordar la atención a los planteamientos de la población, el dirigente cubano llamó a perfeccionar los métodos para lograr respuestas o soluciones ágiles. Hay que visitar los lugares más complejos. Los recorridos no pueden ser por los lugares bonitos, no hay problema, donde todo el mundo sale a saludar. Ahí donde hay que ir, conversar, hablar con las personas. El pueblo es nuestro termómetro. Usted quiere saber de verdad cuál es la magnitud de un problema, qué es lo que está pasando. El pueblo es que nos evalúa a nosotros por nuestra gestión, por nuestro nivel de solución a sus problemas, a sus dificultades, a sus derechos. La autonomía que deben lograr los municipios del territorio fue otro aspecto sobre el que se reflexionó en la reunión. Tenemos que buscar soluciones a partir de nuestros propios recursos. Hace falta pensar, lo primero que tenemos que cambiar los cuadros es la mentalidad. Y eso no pasa siempre así. Tenemos que establecer sistemas de trabajo. Insistió el también miembro del Buró Político en trabajar para incrementar la producción de alimentos a partir de las nuevas medidas aprobadas para la actividad agrícola. Tenemos que sembrar más ciclo corto para poder, nosotros tenemos que producir más para garantizar las necesidades de este verano. Con la convocatoria a trabajar con mayor apego a lo legislado, organización y búsqueda de alternativas y con un mensaje de felicitación a todas las madres cubanas en su día este domingo, concluyó su intervención Manuel Marrero Cruz. Vamos con más información. Cuba reportó hoy el informe de 1.069 personas diagnosticadas con el virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia actual de COVID-19. El alta hospitalaria se registró en 915 pacientes durante las últimas 24 horas. Mucho más para contarles son cifras del total de casos confirmados en la nación caribeña desde el pasado marzo en que iniciara la pandemia en el país. Ya suman 115.981 personas que se han infectado, puntualizó el doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología, durante su habitual comparecencia televisiva. La provincia de La Habana presenta la situación epidemiológica más compleja de Cuba. Hoy en la capital se registran 680 casos positivos de COVID-19. Ello evidencia más de la mitad del total de confirmados en la jornada. En 12 de sus 15 municipios se concentra la tasa de incidencia más elevada del país. Así lo informó en conferencia de prensa el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán. Como ven, no es solo la dispersión, sino la cifra elevada de casos autóctonos. Su Consejo de Defensa trabaja muy duro, pero de todas formas, realmente lo decimos con esta precisión, porque tenemos que seguir participando más activamente en el control de esta enfermedad. En las últimas horas se diagnosticaron 1.069 personas con la COVID-19. De ellas, 121 son menores de 18 años y 199 mayores de 60, grupos de elevado riesgo. En el día, 9 menores de 1 año, 8 de la provincia de La Habana y 1 de Villa Clara. Todos contactos de casos confirmados, promediando nada más y nada menos que 12 contactos por lactante. Lamentablemente, 10 personas fallecieron como consecuencia de la enfermedad, para un acumulado de 732.
En las salas de terapia intensiva permanecen 127 pacientes, 51 críticos y 76 graves. Se emitieron 915 altas médicas, lo cual demuestra un balance negativo. En mayo ya se registran 8.359 pacientes contagiados. Constituye una premisa la protección individual. Lisbeth Penin Matos, Cubavisión Internacional. Le propongo que hagamos una pausa, la primera en esta edición de Cuba Noticias, edición fin de semana. Al volver, revisamos la ampliación de otros titulares de la jornada. Acompáñenos. ¿Qué podría hacer un país con 4.343,6 millones de dólares en un año? Construir más escuelas, hospitales, mejorar la infraestructura, transformar la matriz energética y aumentar el uso de fuentes de energía renovables. Si en vez de perder esta cifra en un año, Cuba empleara esta cantidad en los sectores más importantes de la economía, estaría más cerca de lograr los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Por esta y otras razones, los cubanos exigimos no más bloqueo. Estamos de vuelta con mucha más información en Cuba Noticias fin de semana. Hablamos ahora de ganadería porcina en Cuba. ¿Por qué? Porque fue uno de los renglones productivos más afectados durante el año precedente, 2020, y todo ello a consecuencia del cerco económico y financiero que el gobierno de los Estados Unidos mantiene sobre la isla. La falta de acceso a la compra de materias primas para la elaboración de piensos provenientes del país norteño, así como también la imposibilidad de adquirir tecnologías de crianza de origen norteamericano, esto ha costado a la isla antillana millones de dólares solo en materia de pérdidas y una disminución notable en su producción de carne de cerdo. Sobre alternativas que se ponen en práctica por parte de los porcicultores cubanos ante este contexto es lo que revisamos hoy de la mano del periodista Carlos Manuel Gallardo. Estas imágenes resultan cada vez menos frecuentes en las instalaciones porcinas de Cuba. La poca o nula disponibilidad de piensos para la alimentación de cerdos en el país tiene su causa en la baja importación de materias primas indispensables para su elaboración en la industria nacional, condicionada además por el cerco económico de los Estados Unidos hacia la isla, que no permite la compra en suelo norteño ni a través de terceros países por los excesivos precios en el mercado internacional. A causa del bloqueo, en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020, Cuba y esta actividad ganadera en particular sufrió una afectación económica de más de 39.000 millones de dólares, dejando de producir 62.210 toneladas de carne de cerdo en pie. Pero los productores cubanos no detuvieron su accionar ante tal situación, por lo que recurrieron a soluciones alternativas para garantizar el alimento animal mediante el empleo de la yuca en forma directa o conservada, los desechos industriales, ensilajes, formulaciones de pienso líquido y criollo, así como el uso de las plantas proteicas y el palmiche, variantes que permiten a los porcicultores sustentar la dieta de su masa ganadera, aprovechando las bondades de la localidad. Se le echa un forraje por los mediodías para calzar el alimento y calabaza que tengo sembrada y maíz para sustituir el pienso que puedo ayudar para la cría de ellos, para adelantarlo. Contamos con una losa sanitaria y esta losa sanitaria, los desechos que nos van quedando de la losa, nosotros la procesamos y se le da la cantidad de candela que debe llevar para que quede sin ningún tipo de microbio y además de eso le agregamos a eso todo lo que tiene que ver con las plantas proteicas, la caña, el cangreyuca, el maíz, de manera tal de que bueno, los cerdos nuestros, conjuntamente con los desechos de la losa sanitaria, logren tener la proteína y el resto de lo que debe consumir un animal en el día. La búsqueda de alternativas locales y la aplicación efectiva de la ciencia siempre serán necesarias para garantizar la producción de alimentos. Máxime
cuando a lo largo y ancho de la isla los porcicultores reconocen que el impacto del bloqueo es real en esta esfera productiva. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional. Vamos entonces ahora a actualizar cómo se mantienen las variables meteorológicas, sobre todo en los principales polos turísticos del país. Para ello me va a acompañar aquí en el estudio el máster en ciencias, Miguel Ángel Hernández. Bienvenido. Gracias, Juan. Y amigos televidentes, bueno, observen cómo en el país es muy poca la nubosidad hasta ahora. Interesante esta nubosidad sobre Pinar del Río. Estábamos conversando aquí por interno que la nubosidad está transitando hacia la costa norte porque el flujo de vientos en niveles bajos es del sudeste en esta parte del territorio nacional. Y se quedará sin embargo, así es, y sin embargo en niveles altos de la atmósfera las corrientes son del noroeste, por eso la nubosidad como que se despeina hacia el Golfo de Batabanó y sobre la isla de la Juventud. No produce lluvia, solo algo de sombra en este calor y sol que tenemos en casi todo el territorio nacional. La probabilidad de lluvia continúa estando principalmente en los destinos del interior del territorio nacional. Ayer llovió fuerte en el centro del país, incluso tuvimos un tornado en Aguada de Pasajeros. No hay daños en personas, solo en la estructura de algunas edificaciones de cubiertas ligeras. Perdieron toda la cubierta debido a la fuerza de los vientos. Así que mis amigos, vamos a ver en detalles cómo se comporta este lunes los destinos turísticos y las condiciones meteorológicas, comenzando por el occidente. Observen cómo se mantiene el nublado en el extremo occidental del destino, incluso lluvia en horas de la tarde en el interior de Pinar del Río. Viñales tendrá esta lluvia durante la tarde y hasta el anochecer. Y bueno, en el resto de los destinos algo de sol, Cayo Largo en la mañana, madrugada y mañana pudiera tener algo de lluvia, pero después mucho sol en el destino que tendrá temperatura máxima incluso hasta los 33 grados en María la Horda, el extremo sur de Pinar del Río. El resto de los destinos con temperaturas entre 30 a 32, baja probabilidad de lluvia. En el destino centro se mantienen las condiciones con poca variación. Fíjense, muy fresco el norte del destino, ahora llega hasta 32 en Playa Santa Lucía, mucho sol, y hasta 32 también en Playa Ancón, con baja probabilidad de lluvia en todo el destino. En el oriente, Guardalavaca todavía con mucho sol durante esta jornada de lunes, la máxima de 31 grados. También en Baracoa se mantiene algún nublado llegando, pero ya disminuye la probabilidad de lluvia, principalmente en horas de la tarde y hacia el anochecer, la máxima de 32 grados. Sin embargo, el sur del destino todavía está muy húmedo, tiene lluvias durante la tarde y hasta el anochecer Bayamo y Santiago de Cuba, y las temperaturas por eso un poco más frescas. 34 grados la máxima en Bayamo, 33 en Santiago de Cuba. Estará amaneciendo este lunes por el oriente del país a las 6:22 de la mañana, se pone el sol a las 8:10 de la noche y la luna todavía en su penúltimo día del menguante. Así que mis amigos, las condiciones tienden a la mejoría, baja probabilidad de lluvia en realidad, algo de lluvia en el sur del destino oriente, pero mucho sol y mucho calor en todos los destinos. Se mantienen entonces las buenas temperaturas para la continuidad de la vida cotidiana. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos, y es un momento en el que vamos a seguir revisando muchísima más información, sobre todo relacionado con noticias del día. ¿Por qué? Porque queremos revisar qué ha sucedido jornadas previas al gran desfile por la victoria rusa en la Gran Guerra Patria, en los parques, también las avenidas. Se han acentuado los colores. La Plaza Roja, vale decir, acoge los ensayos durante los días anteriores de este gran despliegue, y en el cielo se pudieron avistar los entrenamientos de los aviones. Allí también estaban nuestros corresponsales y pudieron mostrarnos a través de imágenes y sonidos los símbolos de esta celebración, que llegan hasta a los automóviles, a los peatones que portan cintas de la Orden de San Jorge como símbolo único del ejército victorioso. La periodista Milenis Torres, desde allí, desde el lugar de los hechos, nos acerca a ese particular. La fecha es en todas las ciudades momento de recordación del triunfo soviético y de las tropas de los países aliados, alcanzado el 9 de mayo de 1945 sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Por toda la nación se organizan desfiles militares con la presencia de los veteranos de aquella contienda, a quienes se les dedican homenajes. Se colocan coronas de flores en la tumba del soldado desconocido ante llamas eternas y fuegos artificiales. Se trata de una fecha que une al alma rusa, aunque en ella pesen sentimientos encontrados.
Para nosotros no fue solamente una guerra mundial, sino fue una guerra patria. Y en nuestros genes está lo que surgió como una guerra santa. Usted se puede imaginar que en 4 años y medio perecieron 27 millones de soviéticos. En palabras de nuestro comandante en jefe, fue el pueblo soviético el que pagó el precio mayor y el que realizó el aporte fundamental a la victoria. Sin ese aporte habría sido absolutamente imposible la derrota del fascismo. Cualquier foráneo advierte hoy que Rusia no olvida y que al vestirse de colores, de recuerdos, de anécdotas o canciones, está la gratitud por la victoria de hace 76 años y el orgullo de pertenecer a un gran país. Momento de nueva pausa informativa en esta emisión. Al volver, le acercamos, al ámbito deportivo y cultural. Manténgase con nosotros, es Cuba Noticias, edición fin de semana. Tiempo de revisar los deportes en Cuba Noticias, hoy con el periodista Antonio Sevilla Hidalgo, quien nos puede comentar sobre el desempeño cubano en la disciplina de fútbol sala. Sevilla, saludos. Muchas gracias. Tiempo para los deportes. Cuando hoy se juegue la final del premundial de futsal para CONCACAF entre Costa Rica y Estados Unidos en Ciudad de Guatemala, los cubanos amantes de este deporte recordarán que la mayor de las Antillas no consiguió un cupo a la cita del Orbe este año en Lituania. Con el cierre de este evento, es preciso analizar el porqué de este resultado, uno de los más pobres que ha tenido esta disciplina en su historia en el país, sobre todo si recordamos que se ha participado en 5 mundiales. Hay varias interrogantes que se plantean como simples caminos para entender este desenlace, pero no lo son. ¿Es completamente responsabilidad de los jugadores? ¿Con otros hombres hubiera sido distinto? ¿O todo ha sido una consecuencia del impacto de la pandemia de la COVID-19 en Cuba? Como comentamos, no es tan simple. Se entiende que como los futbolistas están en el terreno, son los que tienen el mayor peso en el resultado, pero en este caso no es así. La preparación de este equipo se desarrolló solamente durante 15 días, algo difícil de entender si el objetivo es medirse a los mejores países del área. Al llevar todos los jugadores más de un año sin entrenar con rigor, tratar de alcanzar su pico de rendimiento en una quincena es una utopía. Agreguemos además que en Cuba el último campeonato nacional que se realizó fue en junio de 2019, hace prácticamente 2 años, y otros países del área como Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos llevaron a cabo sus torneos locales de esta temporada. Es una realidad el impacto de la COVID-19 en la economía de Cuba, y por esto los recursos del deporte se destinaron a los atletas olímpicos, pero quizás se pudo trazar una estrategia diferente para esta disciplina por su tradición y resultados. Concentrar una preselección ampliada de quizás 3 o 4 equipos, entrenar con todo el grupo durante al menos 1 mes y medio, hubieran sido alternativas muy útiles en tiempos tan complicados. Entonces, analizando estos detalles, podemos entender que la responsabilidad no es enteramente de los jugadores. De hecho, considero que es la mínima para ellos que, a pesar de todo, compitieron hasta el final. Y con todo este panorama, quizás otros hombres lo hubieran hecho igual. Queda pensar que todo ha sido consecuencia de la pandemia, pero creo que es parte y parte. Es cierto que la COVID ha paralizado al mundo y un país pequeño como el nuestro que vive una situación económica complicada, sobre todo por el impacto del nefasto bloqueo económico, sufre aún más las consecuencias de la incomunicación global. Es cierto que el deporte cubano ha debido ingeniárselas para garantizar la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y por ende no puede garantizar los recursos necesarios para todas las disciplinas deportivas. Pero también es cierto que el Campeonato Nacional de Futsal es de solo unos 10 días y en ese corto periodo de tiempo es difícil desarrollar la disciplina.
También es cierto que nuestras selecciones nacionales solo topan con equipos extranjeros cuando se acercan eventos importantes y no como una práctica habitual. El último roce internacional sucedió a finales de 2019 rumbo a este premundial, después de estar prácticamente 3 años sin competir el equipo Cuba. Entonces, es parte y parte. Este resultado que tuvo Cuba no debe observarse como una mancha en el historial del deporte, sino como un llamado de atención a la Federación Cubana de Fútbol y la Comisión Nacional para cambiar la manera de trabajar en el futsal. Es preciso tomar cartas en el asunto y no poner excusas ante las dificultades que puedan existir, sino buscar soluciones para las disímiles adversidades que podamos enfrentar. El futsal solo necesita un balón y 2 porterías para jugar, pero necesita ganas y apoyo para triunfar. Deportes, Antonio Sevilla Hidalgo. Y el mes de mayo llega con una fecha símbolo para las familias cubanas, el Día de las Madres. Una jornada de hondo regocijo que ningún cubano digno pasa por alto. ¿Por qué? Porque sirve de pretexto para hacerle llegar a cada mujer los parabienes merecidos por su obra de amor cotidiana. También para recordar a aquellas madres, abuelas, que legaron lo mejor de sí a las futuras generaciones, aunque ya, lamentablemente, no nos acompañen. Precisamente en esta jornada, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se unió a la felicitación a través de su cuenta en la red social Twitter. Felicidades, dijo, a todas las madres cubanas cuyo amor a la familia es también soporte de la nación. Precisamente a ellas nuestro cariño y admiración, dijo en su cuenta en Twitter el mandatario cubano. También el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acotó: las madres cubanas son guía y sustento de la nación. En tiempos adversos, su espíritu se multiplica e inspira. Felicidades a todas, en especial a las madres del Ministerio de Relaciones Exteriores, que con su sacrificio, dedicación e ímpetu protagonizan la diplomacia revolucionaria. La etiqueta mantenida durante la jornada: Feliz Día de las Madres. Y precisamente a lo que representa ser madre para la mujer cubana, queremos acercarles hoy en esta emisión. Madre es lo más grande. Esa es una de las tareas más difíciles que la vida da. Ser madre creo que completa a la mujer. No es lo mismo, como te decía ahorita, ser madre y mujer a la vez, y más cuando tú estás sola, cuando tienes que enfrentarte a la vida, cuando tienes que enfrentarte a un ser que viene al mundo y tienes que criarlo. Es algo tan lindo que solo nosotros podemos saber desde el primer momento lo emocionante, pero lo sacrificado que con el tiempo nos damos cuenta que es. Y ahí es donde un poco ya nos vamos dando cuenta de la diferencia de la mujer a la madre. Aunque sean muchos los momentos, yo creo que los días en que ellos se sienten más realizados, más felices, puedo recordar su graduación, son días que marcan. He tenido momentos muy bonitos con ella, fue delegada a los congresos de pioneriles, que eso me emocionó mucho. Todavía me faltan millones de momentos para vivir con ella. De hecho, por su propia edad, aún no se ha casado, no tiene hijos. Por tanto, yo creo que son momentos difíciles que todavía están por venir. Verlos crecer, que se te van de las manos y sabes que un día van a levantar el vuelo. Yo siempre he dicho que no hay escuela. Ser madre no tiene libro, no hay escuela. Lo repito, pero a propósito. Y es difícil. Tenerlo, abrazarlo, besarlo, compartir con él lo bueno, lo malo, guiarlo, darle consejos. Transmitir y que alguien herede todo lo que uno sea capaz de aportar en la vida, de hacer. Yo creo que lograr transmitir eso y hacer una persona de bien, yo creo que eso va a ser para mí lo mejor de haber sido mamá. Muy emocionante, de verdad. Tenemos muchas más historias que estaremos contando en próximas emisiones mientras seguimos interconectados. Hasta entonces.
Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Ha llegado el sábado, la tarde con la televisión, que voy a ver ese programa que siempre me enloqueció con sus detalles. Mami, mami. Aquí estoy, vecino, acompasando el tiempo para decirte qué bueno verte otra vez desde el